Buenos días, queridos alumnos de Cela Spanish School Online. La videoclase de hoy es un poco larga porque haremos un repaso del uso de los pronombres objeto en español y comenzaremos por lo más básico. Como saben ustedes, en español usamos con mucha frecuencia una gran variedad de pronombres. Como hay muchas diferencias del español con respecto a otros idiomas en este tema, el dominio del uso de los pronombres requiere de mucha atención y práctica. Es posible que muchas cosas que les voy a explicar les parezcan sencillas, pero me pareció importante empezar el tema desde el principio. Es mejor repetir la información a que algo falte. Muy bien, quiero empezar explicándoles los tipos de palabras y las funciones que éstas pueden cumplir en el contexto de una oración. Veamos esta oración. Compro mucho. Tenemos un verbo que es compro, el sujeto es yo y está incluido en el verbo. Al estar el verbo en presente y terminar en O, sabemos que yo es el sujeto. No siempre es fácil encontrar el sujeto en una oración. Para saber quién es el sujeto, preguntamos quién hace la acción que expresa el verbo. En este caso, ¿quién compra? ¿Quién hace la acción? Yo. El sujeto también puede ser una cosa, por ejemplo, la casa es bonita. Aquí la acción la hace una cosa, la casa. La palabra mucho, en este caso, es un adverbio. El adverbio explica cómo se hace la acción. Complementa el significado del verbo. Como compro, compro mucho. Los adverbios no cambian ni de género ni de número. Si pongo el verbo en plural, compramos, mucho no cambia. Compramos mucho. Por eso decimos que los adverbios son invariables. No cambian. Tienen una sola forma para todos los verbos en todas las personas. La palabra mucho puede ser un adjetivo también. En este caso, va con el sustantivo y cambia con él. Por ejemplo, compro muchos libros. Aquí el sujeto también es yo. ¿Quién hace la acción? Libros es un sustantivo que no es el sujeto en esta oración. Es objeto directo o acusativo. Responde a la pregunta ¿qué compro yo? Compro libros. La acción de comprar se dirige a los libros. Compro algo. Muchos se refiere a libros. Es un adjetivo y va en masculino plural, al igual que libros. Muchos libros. Veamos otra oración. Los libros son caros. Los libros son el sujeto porque hacen la acción. Los libros son. Hay verbos más activos como comer, comprar, dormir y verbos
menos activos como ser, estar, haber, tener, pero siempre son acciones, siempre son verbos. Caros es un adjetivo que se refiere a libros. Libros caros. Siempre debemos fijarnos en el verbo para determinar el sujeto de una oración. ¿Qué o quién hace la acción? Y como ya dijimos, el sujeto puede ser una cosa. Las frutas tienen vitaminas. Si una persona, un animal o una cosa no es el sujeto de la oración, es objeto. El objeto puede ser directo o acusativo o puede ser objeto indirecto o dativo. Si el objeto directo o indirecto es una persona o un animal personificado, siempre lleva la preposición a en español. Esto lo saben porque siempre se los corrijo. Por ejemplo, visitamos a mi madre en Navidad. Es incorrecto, visitamos mi madre en Navidad, porque el sujeto es nosotros y mi madre es objeto y no el sujeto. Muy bien. Continuamos con más oraciones y más ejemplos. Compro muchos libros para mí. Mi siempre lleva tilde cuando es un pronombre personal como en este caso. No lleva tilde cuando es posesivo como en mi casa. Muchos libros es objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué compro yo? En alemán las preguntas para el objeto directo son wen oder was. Y en inglés es what or who do I see, por ejemplo, con el verbo ver. What do I see? Who do I see? Para mí es objeto indirecto. El objeto indirecto es la persona o cosa que recibe el beneficio o el perjuicio de una acción. Por eso se llama dativo, pero se podría llamar también recibitivo. Es dativo. En español preguntamos ¿a quién o para quién compro? En inglés, to whom or for whom do I buy? Y en alemán tenemos un pequeño problema. Preguntamos wem. Pero con für, con für, preguntamos wen. Pero en español es dativo con para. ¿Para quién? Sería en alemán wem. En español es dativo. ¿Para quién? Objeto indirecto. Esto te puede crear un poco de problemas si piensas en alemán. Tienes que poner atención a la diferencia. El objeto indirecto lo podemos sustituir por el pronombre. Me compro muchos libros. Me significa a mí o para mí. Si el objeto indirecto es para ti, te compras muchos libros. También puedo sustituir el objeto directo por un pronombre si el objeto ya es conocido
y no quiere repetirse porque sería redundante. ¿Te compras muchos libros? Sí, me los compro a veces cuando voy a la librería del barrio. Me llevo 3 o 4 de una vez. Me llevo es llevo para mí. Es objeto indirecto. Veamos otros ejemplos. Mi marido y yo nos compramos muchos libros porque nos gusta mucho leer. Aquí mi marido y yo es sujeto. ¿Quién compra? ¿Mi marido y yo o nosotros? ¿Qué compramos? Muchos libros. Objeto directo. ¿Para quién compramos? Para nosotros. Para nosotros es objeto indirecto y el pronombre es nos. Nos compramos significa compramos para nosotros y nunca nosotros compramos. Nos nunca es sujeto. El pronombre sujeto sería nosotros. Nos gusta mucho leer. En esta oración, nos es objeto indirecto. ¿A quién? Y leer es el sujeto en la oración con gustar. Como ya sabemos, en las oraciones con gustar y con doler y sinónimos, lo que gusta o lo que duele es el sujeto de la oración. Aquí les dejo el enlace al vídeo del verbo gustar por si lo desean revisar. Mi marido y yo les compramos muchos libros a nuestros hijos. En esta oración tenemos el objeto indirecto a nuestros hijos. ¿A quién compramos? Y también el pronombre de objeto indirecto correspondiente les. A primera vista podría parecer redundante, pero no lo es. Si decimos les compramos muchos libros, habría varias posibilidades. A ellos, a ellas y a ustedes. Por eso colocamos de nuevo el objeto indirecto completo para aclarar para quiénes compramos los libros. Decir compramos muchos libros a nuestros hijos también es correcto, pero preferimos añadir les. Les compramos muchos libros a nuestros hijos. Esto solo ocurre con le y les, los pronombres de objeto indirecto de tercera persona, porque en las otras personas solo hay una posibilidad. Me compro un libro no deja dudas sobre para quién es el libro. Cuando en una oración veas me, te, lo, la, le, nos, os, los, las y les, esto nunca es el sujeto. Siempre se refiere al objeto. Nos nunca es sujeto. Los pronombres personales que sí son sujeto son yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. También pueden ser sujeto eso, esto y aquello. Con los verbos reflexivos, el sujeto y el objeto indirecto son iguales, porque nosotros hacemos la acción en nosotros mismos. A estos verbos que llevan un pronombre los llamamos verbos pronominales. Muchos verbos que expresan un cambio de la posición del cuerpo son reflexivos en español.
como levantarse. Me levanto temprano todos los días. El sujeto y el pronombre están en primera persona singular. Pedro se levanta tarde los domingos. Aquí usamos el nombre de la persona porque se podría referirse a ella, a él o a usted. En esta tabla vemos que con respecto a los pronombres objeto, solamente los pronombres de tercera persona son distintos. En español tenemos algunos problemas para identificar el objeto directo cuando es una persona. Porque, como hemos explicado, cuando una persona es objeto directo, debe llevar la preposición a. Como vimos en el ejemplo, yo visito a mi madre. Entonces, cuando una persona es objeto directo o es objeto indirecto, siempre lleva la preposición a. Y eso es un problema. Porque tenemos la pregunta ¿a quién? También para el objeto directo. Si podemos aplicar la pregunta ¿qué veo? También, por ejemplo, veo a mi madre. ¿Qué veo? Veo la televisión. Entonces, a mi madre es objeto directo en este caso. Le nos indica que estamos hablando de una tercera persona en singular que recibe el efecto de una acción. Es objeto indirecto. Por lo general, en la tercera persona usamos el pronombre siempre delante del verbo y luego el objeto indirecto completo. Le compro un libro a Pedro. Compro un libro a Pedro también es correcto. Aunque, en mi opinión, le compro un libro a Pedro suena siempre más natural. Si hay alguna posibilidad de malos entendidos, buscaremos la forma de aclararlo. Con les también tenemos varias opciones. Por eso solemos aclarar a quién nos referimos específicamente. Les compro libros a los alumnos. También es correcto. Compro libros a los alumnos. Vamos a continuar con más repaso. Cuando le y les coinciden con un pronombre de objeto directo, se convierten ambos en se. Se va delante del pronombre de objeto directo. Por ejemplo, ¿les compraste los libros a los alumnos? Sí, se los compré ayer. Como ya sabemos, los pronombres van delante del verbo conjugado en cualquiera de los tiempos. ¿Le compraste el regalo a mamá? Sí, se lo he comprado. Primero va se, luego lo y luego el verbo. ¿Le compraste el regalo a mamá? No, no se lo compré. Pues anda ya y cómpraselo. Con el imperativo positivo, los pronombres van detrás del verbo formando una sola palabra. Cambia la sílaba tónica y lleva tilde. Mientras que con el imperativo negativo, los pronombres van delante como en los otros tiempos.
Con las construcciones con gerundio y con infinitivo hay dos opciones. ¿Le compraste el regalo a mamá? No, estoy comprándoselo ahora. Podemos poner los pronombres detrás del gerundio formando una sola palabra o podemos colocar los pronombres delante del verbo conjugado, en este caso el verbo estar. Primero se, luego lo y luego el verbo. Se lo estoy comprando ahora. Con el infinitivo tenemos las mismas opciones. ¿Los unimos al infinitivo o los colocamos delante? No, voy a comprárselo más tarde o no, se lo voy a comprar más tarde. No hay diferencia en el uso de ambas opciones. Muchas veces una misma persona usa una y otra en alternancia. Una persona puede ser tanto objeto directo, veo a mi madre, como objeto indirecto en una oración. Le doy un libro a mi madre. Como ya explicamos, en ambos casos la pregunta es ¿a quién? ¿A quién veo y a quién doy un libro? En caso de duda, yo uso la siguiente estrategia. Uso la palabra algo con el verbo ver. Si puedo decir veo algo y algo lo puedo sustituir por a mi madre y la oración tiene sentido, concluyo que en este caso mi madre es objeto directo. Que veo algo a mi madre. Le doy un libro a mi madre. Le doy algo a mi madre. El objeto directo es el libro y a mi madre es objeto indirecto. ¿A quién doy algo? A mi madre. Por lo general, el objeto indirecto es una persona que recibe el beneficio o está afectada por la acción, pero también puede ser una cosa, como en este ejemplo. Hay que cambiarle la cerradura a la puerta. En el caso excepcional en el que el objeto indirecto sea una cosa, la cosa lleva la preposición a, que siempre lleva el objeto indirecto. El objeto indirecto lleva la preposición a, ya sea una cosa o una persona. Como ya dijimos, solo las terceras personas pueden llevar el pronombre de objeto indirecto y el objeto indirecto completo en la oración para aclarar. Por ejemplo, le preparo el desayuno a los niños. Sin embargo, como ya hemos aprendido en nuestros cursos anteriores, cuando una oración comienza con el objeto directo, usamos también el respectivo pronombre de objeto directo a continuación. Por ejemplo, el desayuno lo preparo yo. Estas oraciones son muy comunes tanto al hablar como al escribir. Con ellas enfatizamos el objeto y el sujeto. El desayuno lo preparo yo y nadie más. El desayuno lo preparo yo mientras tú haces otra cosa. La oración normal sería yo preparo el desayuno.
En este caso solo es una información y nada más. Solo si la oración comienza con el objeto directo lo duplicamos. De resto nunca duplicamos el objeto directo. Hay algunos verbos que requieren objeto directo y objeto indirecto. Por ejemplo, decir. Le digo algo a alguien. No puedo decir solo digo. Necesita un complemento. ¿Qué digo? ¿A quién se lo digo? Lo mismo pasa con pedir. Pedir algo a alguien, pedirle algo a alguien, preguntar algo a alguien, preguntarle algo a alguien, regalar algo a alguien. Algo es objeto directo y a alguien es objeto indirecto. Por ejemplo, le dije a Pedro que no iré. El jefe nos pidió que nos quedáramos en la oficina hasta tarde. El jefe pidió a nosotros, nos pidió algo. ¿Qué nos pidió? Que nos quedáramos en la oficina hasta tarde. Esto es objeto directo o complemento directo. El jefe nos lo pidió. Mi madre me preguntó si la visitaremos mañana. Me es objeto indirecto. ¿A quién? Si la visitaremos mañana, objeto directo o complemento directo. ¿Qué preguntó? Mi madre me lo preguntó. ¿Me lo regalas? Me objeto indirecto a mí y lo es un objeto masculino singular. Regalas, verbo, sujeto, tú. Recordemos que hay algunos verbos un poco especiales. Y son verbos como gustar, doler, extrañar y sinónimos. Con estos verbos, lo que nos gusta o lo que nos duele es el sujeto de la oración. Me gusta el libro. Si cambio el verbo al plural, también cambia la palabra libros. Esta es la prueba de que libros es el sujeto. Me es objeto indirecto. ¿A quién le gustan los libros? A mí. En la oración me extraña su pregunta, el sujeto es pregunta, ya que al poner el verbo en plural, esa sería la palabra que cambiaría también. Me extrañan sus preguntas. Esta es una prueba que podemos aplicar cuando no estamos seguros de cuál es el sujeto de una oración. Con el verbo doler pasa lo mismo. Lo que duele es sujeto. Me duele la cabeza y nos duelen los pies. Muy bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios que tenemos en nuestro manual.